Buenos días, mi nombre es Andrés Larrea del segundo de bachillerato D y el día de hoy mi grupo y yo hablaremos sobre la replicación, la transcripción y la traducción del ADN. Los integrantes de este grupo son Brittany Ávila, Frida Castañeda, Karen Jacome, Odaís López, Josué Velázquez y mi persona. Muchas gracias. Buenos días, yo soy Frida y yo les voy a hablar sobre la replicación del ADN. Las propiedades de la replicación son básicamente iguales en todos los seres vivos, y siendo así que la mayoría de los estudios se han realizado en Escherichia coli. Se describiría el proceso a nivel del organismo bacteriano y a continuación se indicarán algunas características propias de organismos eucariotas. En esta fase se pueden distinguir tres fases, según las enzimas que participan en las mismas. La primera es la fase de inicio. El origen de la replicación es una porción de ADN que contiene una secuencia característica de bases. Este segmento es reconocido por una proteína denominada ADN y aquí podemos ver cómo se representa la fase de inicio. Gracias. En este momento hablaré sobre la fase de enlogación y terminación de la replicación del ADN. La fase de enlogación consiste en la formación del cebador y la síntesis de la cadena de ADN. El proceso se caracteriza por no desarrollarse de forma idéntica en ambas hebras. La síntesis en la cadena conductora o continua requiere únicamente que actúe la primasa formando un cebador de ARN de unos 10 a 60 nucleótidos, para a continuación penetrar la ADN polimerasa 3 y realizar la polimerización de desoxirribonucleótidos. En la cadena retrasada se forma un conjunto proteico en el que se localizan 7 proteínas distintas, además de la primasa o primosoma. Este grupo se desplaza a lo largo del molde de la hebra retrasada en dirección 5' a 3', sintetizando intervalos un corto cebador de ARN, al que se unirá ADN formado por la ADN polimerasa 3. El hecho de que las direcciones de trabajo de la primasa y la polimerasa sean contrarias a la dirección de crecimiento de la hebra y de que el proceso se uniforme en ambas hebras viene justificado por el hecho de que la ADN polimerasa 3 es una proteína dimérica. Esta enzima obliga a la cadena molde de la hebra retrasada a formar un bucle sobre la misma. De esta forma, la dirección de síntesis es la misma en ambas hebras. Al ir desarrollándose la polimerización, el bucle aumenta hasta contactar con el fragmento de Okazaki previo, forzando a la polimerasa a separarse o disociarse y a recomenzar de nuevo el proceso donde se ha formado el nuevo cebador y ella creará el nuevo bucle. En una fase posterior se eliminan los segmentos de ARN cebador por acción de la actividad exonucleasa en una dirección de 5' a 3' del ADN polimerasa 1, quien también se encarga de rellenar los trozos ocupados por el cebador. Por último, la ADN ligasa une los segmentos, catalizando la formación de un enlace fosfodiéster. Por otro lado, en la fase de terminación, las dos horquillas de la replicación se encuentran en el extremo contrario al origen, terminando así la replicación y necesitando únicamente la presencia de una topoisomerasa para la separación de los dos nucleótidos. Muchas gracias por su atención. Soy Karen Jacome y voy a presentar la transcripción del ADN. La transcripción es el primer paso de la expresión genética. Es la síntesis de ARN a partir de una secuencia de ADN. El mismo sirve para producir una copia de ARN para utilizarlo en la traducción y obtener proteínas. Este proceso tiene tres etapas. Iniciación, que es la unión de la ARN polimerasa al promotor. Elongación, que es la síntesis de hebra de ARN insertando bases complementarias en sentido 5', 3', y por último la terminación, que es la finalización de la síntesis mediante una señal de terminación. Buenos días, tardes o noches, depende de cuándo esté viendo esto. Hoy voy a hablar sobre la fase 1 y la fase 2, las cuales serían iniciación y elongación de la transcripción. Ok. Para comenzar la transcripción de un gen, la ARN polimerasa se une al ADN del gen en una región llamada el promotor. Básicamente, el promotor le dice a la polimerasa dónde sentarse sobre el ADN y comenzar a transcribir. Cada gen tiene su propio promotor. Un promotor contiene secuencias de ADN que le permiten a la ARN polimerasa o a sus proteínas auxiliares unirse al ADN. Una vez formada la burbuja de transcripción, la polimerasa puede comenzar a transcribir.
Una vez colocada la ADN polimerasa en su posición sobre el promotor, puede comenzar el siguiente paso de la transcripción, la elongación. La elongación básicamente es la etapa donde la hebra de ARN se alarga al agregar nuevos nucleótidos. Durante la elongación, la ARN polimerasa camina sobre una hebra de ARN, conocida como la hebra Morley, en la dirección 3 a 5. Por cada nucleótido en el molde, la ARN polimerasa agrega un nucleótido de ARN correspondiente al extremo 3 de la hebra de ARN. El transcripto de ARN tiene una secuencia casi idéntica a la hebra de ARN no molde o codificante. Sin embargo, las cadenas de ARN tienen la base uracilo en lugar de timina, así como azúcar ligeramente diferente en el nucleótido, así tal como se muestra en el diagrama anterior. Cada T de la cadena codificante se sustituye con una U en el transcrito de ARN. Muchas gracias por su atención. Esta fue la fase 1 y 2 de la transcripción, las cuales corresponden a la iniciación y elongación de esta. A continuación voy a explicar más a fondo sobre la fase de terminación. La transcripción finaliza cuando la ARN polimerasa llega a una señal de terminación que tiene una secuencia específica de bases de ADN, el cual indica a la ARN polimerasa que se detenga y provoca la separación del ARN transcrito de la enzima y del ADN. Una vez separadas, las dos hebras de ADN vuelven a unirse y reforman la doble hélice. Luego se libra la molécula de ARNM, que es el ARN mensajero, que está recién formado. Mi compañera Brittany Ávila y yo les vamos a hablar sobre la traducción del ADN. La traducción del ADN es el proceso por el cual una célula elabora proteínas usando la información genética que lleva en el ARN mensajero. El ARNM se produce al copiar el ADN y la información que lleva le indica a la célula cómo enlazar juntos los aminoácidos para formar proteínas. También se le llama translación. Cada segundo, nuestras células van produciendo centenares de proteínas. Es por este motivo que la traducción es un proceso tan importante para la vida, dado que sin él nos quedaríamos sin la capacidad de transformar en algo útil la información que contienen los genes. La traducción del ADN se da en 3 etapas: iniciación, elongación y terminación. La iniciación de la traducción del ADN se da en el ribosoma. Este orgánulo se ensambla alrededor de una molécula de ARNM, en donde vendrá un ARNT. Este último tipo de ADN deberá llevar el aminoácido metionina codificado mediante el codón AUG, el cual es la señal de inicio de la síntesis de la cadena polipéptica. Este conjunto ribosoma, ARNT, ARNM, metionina, es conocido como complejo de iniciación y es necesario para que se pueda dar la traducción. La elongación. La elongación, como su nombre sugiere, es la etapa en la cual se van añadiendo aminoácidos a la cadena polipeptídica, haciéndola cada vez más larga. A medida que vayan traduciéndose más tripletes de nucleótidos del ARNM, más aminoácidos tendrá el polipéptido. Cada vez que un codón nuevo está expuesto, un ARNT correspondiente se une. La cadena de aminoácidos existente se une al aminoácido del ARNT mediante una reacción química. El ARNM se desplaza a un codón sobre el ribosoma, lo que se expone un nuevo codón para que se lea. Dentro de la elongación podemos distinguir 3 etapas. En la primera, un anticodón, esto es un triplete del ARNT que contiene las bases con expuesto del ARNM en el sitio A. Se forma un enlace peptídico mediante la acción catalizadora del aminoácido. ARNT sintetasa.
entre el nuevo aminoácido introducido y el que se encuentra inmediatamente antes que él. El nuevo aminoácido se encuentra en el sitio A del ribosoma, mientras que el anterior está en el B. Tras formarse el enlace, el polipéptido es transferido del sitio P al ARNM. El ARNT en el sitio A, que lleva el polipéptido, se desplaza hacia el sitio P, luego se mueve al sitio E y sale del ribosoma. Este proceso se repite muchas veces, tantos como nuevos aminoácidos se vayan colocando si antes no ha aparecido una señal que indique que se debe parar la continuación de la cadena polipeptídica. La terminación es el momento en el que la cadena polipéptica es liberada, dejando de crecer. Comienza cuando un condón de terminación aparece en el ARNM. Esto, cuando es introducido en el ribosoma, dispara una serie de eventos que dan como resultado final la separación de la cadena del ARNT, permitiéndole flotar hacia el citosol. Puede darse en el caso de que, pese a haberse realizado la terminación, el polipéptido todavía necesite tomar la forma tridimensional correcta para que se convierta en una proteína bien formada. Aunque en esencia las proteínas son cadenas polipépticas, su diferencia de las cadenas polipépticas recién fabricadas en el complejo ribosómico es que presentan una forma tridimensional, mientras que la cadena polipeptídica nueva de trinca es básicamente una cadena muy lineal de aminoácidos. Gracias por su atención. Gracias por su atención.